Manuel Bernales Alvarado. Él es el director de Geopolítica en RCR y le agradecemos como siempre la amabilidad de compartir estos minutos a través de RCR. Manuel, buen día, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenos días, José. Muy buenos días, estimados amigos. Estoy en primer lugar sumándome, aunándome al pesar que sienten muchos católicos, cristianos o personas simplemente de buena voluntad, aunque no sean creyentes, por el fallecimiento de este Papa. Es una expresión sincera de respeto y de compartir, de adhesión a los principios fundamentales que expresó a través de su magisterio y que representa desde la perspectiva, desde el punto de vista del análisis político, geopolítico, social, un momento muy importante en un proceso que de manera corta, con una visión corta, se ve simplemente como un proceso de reacción frente a las tendencias que se habían desarrollado en los últimos años en la Iglesia Católica Romana, pero también en otras iglesias cristianas. Pero si vemos el asunto desde un punto de vista de larga duración, corresponde a la vieja explicación de Corsi y Ricorsi, de va y viene. En la historia de la Iglesia Católica Romana y del Papado y de otras iglesias cristianas, pero me concentraré ahora solamente en la Iglesia Romana, siempre ha habido un movimiento pendular. Algunos políticamente lo interpretan a la derecha y a la izquierda. El movimiento pendular se puede también interpretar dentro de la propia doctrina, no solo la doctrina social, sino la doctrina en general, la litúrgica, no la dogmática, que es lo que permanece. Dogmática quiere decir las verdades fundamentales de esa iglesia, de ese credo, sino la liturgia, la forma como se desarrolla y desenvuelve esa religión a través de su autoridad eclesiástica. Y en este caso, por ejemplo, el arzobispo de Lima, cardenal, que hemos escuchado hace unos momentos, ha subrayado la palabra sinodal. La palabra sinodal expresa la tendencia de dar mayor participación a las comunidades locales eclesiásticas vinculadas a otras no eclesiásticas de la sociedad y de algunos estados en la vida de la Iglesia Católica, en particular en aspectos de catequesis, pero también en aspectos de apoyo social y sobre todo de organización de la Iglesia. Esto significa dar más importancia a las comunidades locales, a las conferencias episcopales y creando además algunas conferencias o actividades especiales que se llaman sínodos. Esto es una tendencia muy clara que deja marcada claramente el Papa Francisco, pero a la vez hay que decirlo porque es una verdad, es un hecho, que esto no siempre ha sido, no es acompañado por otros sectores de la Iglesia Católica que ven en ello un riesgo, un exceso a, a las orientaciones de cómo se debe vivir la religión cristiana dentro de las normas de la Iglesia Católica. Eso es un hecho. Ahora bien, detrás de esto hay otros elementos sí que son mucho más compartidos por todas las tendencias y sectores de la Iglesia Católica y por todo el mundo. Me gustaría subrayar en primer lugar, y si no hay tiempo sería suficiente con eso, la encíclica Laudato Si. La encíclica Laudato Si, que es una parte importante de la doctrina social de la Iglesia Católica oficial, marca muy fuertemente todo el papado
todo el ejercicio del Papa Francisco. ¿Y por qué lo marca? Porque no es, como muchos han subrayado, solamente sobre el tema ambiental, sino que eso está en la propia encíclica inseparablemente unido de la lucha contra la pobreza, para la superación de la pobreza, pero no de cualquier manera, no con populismos, como se dice corrientemente, no con un exceso de gasto más allá de lo que uno puede producir, ahorrar y por lo tanto disponer para invertir en servicios sociales, sino mediante la creación de un sólido tejido social ambientalmente viable, económicamente fuerte, socialmente sano, políticamente responsable. Todo esto está en esa encíclica, no está solamente el tema ambiental, el calentamiento climático, sino que ha tocado, así como en lo ambiental, otros temas que son universales, como son la corrupción, como es la violencia, en distintas formas, en particular contra los que son más pobres o contra los que son personas en situaciones de mayor riesgo, que son de distinto tipo. No son solamente los pobres, sino que son otro tipo de personas, en particular las mujeres de distintos países, de distintas organizaciones nacionales, de distintos estados. Y el tema de la corrupción, por supuesto, ahí está presente. Ahora, el Papa Francisco eh, ha hecho un esfuerzo gigantesco para vivir con apoyo muy importante de la clínica Gemelli, cosa que contrasta absolutamente con lo que pasó aquí en el Perú en el periodo de la pandemia, donde el gobierno, por lo que hizo y o dejó de hacer, se produjeron más de 200.000 muertos. Pues bien, el último esfuerzo del Papa ha sido una brevísima conversación con el vicepresidente de los Estados Unidos, que es un católico bien de derecha, bien en otra perspectiva, en una perspectiva muy distinta de la que tiene el Papa. ¿Y eso qué significa? Significa que mientras no hay fundamentalismo, dogmatismo, terrorismo en cualquier forma, es importante sostener el diálogo entre distintas tendencias en vez de matarse. Esa es una cuestión fundamental en la doctrina de la Iglesia, pero también en otras religiones. Y en este sentido hay un tercer elemento que deja a Francisco, y es el trabajo interreligioso, el trabajo entre distintas religiones por la cuestión del diálogo entre distintas religiones, entre distintas sociedades y que tienen distintas creencias e ideas, y por la paz. Francisco fallece cuando hay dos focos, mucho más que focos de tensión, dos áreas de guerra sumamente terribles que pueden desbordarse más de lo que ya se han desbordado y afectar a toda la humanidad. Y hay otro elemento que hay que rescatar. Yo me pregunto, y puedes tú preguntarlo también, José, ¿qué ha pasado con los acuerdos ambientales en el mundo? Ha pasado que desde la presidencia, la segunda presidencia del presidente Trump, prácticamente Estados Unidos y el mundo está embarcado en una carrera para reactivar el uso de energías fósiles. Y eso evidentemente está chocando contra las necesidades de evitar la mayor degradación del ambiente natural y del ambiente humano. Nadie habla de eso hoy día, estamos enfrascados en cosas bien particulares, bien concretas, pero el fondo sigue siendo este movimiento pendular de corsi ricorsi dentro de la Iglesia Católica, pero también en el mundo. Y hay que tener una idea muy clara de que los valores de Francisco tienen dos dimensiones, y con esto termino. Una dimensión
intraeclesiástica dentro de la Iglesia Católica y otras iglesias cristianas también católicas, pero no romanas, que existen en el Asia, por ejemplo, y que en algunos países están siendo aniquilados y en otros completamente controlados, como es el caso de la China, aniquilados como en el caso de Sudán y en algunos otros países de Asia Central. Eso es una dimensión. Y la otra dimensión es una dimensión para todos los seres humanos, que es lo ambiental, la justicia social, la superación de la corrupción y la búsqueda de buenos gobiernos y sobre todo la construcción de la paz. Francisco recogió en un momento, y con esto acabo, un trabajo muy importante que hicieron católicos y no católicos en el sistema de Naciones Unidas y en particular de la UNESCO. Y lo digo con todas sus palabras porque es justo y él lo dijo así. La pobreza, en particular la extrema pobreza, es una violación de los derechos humanos porque aniquila a las personas, algunas en forma inmediata porque no hay cómo salvarlos y otros con seguridad a lo largo de su corta vida. Muchas gracias, José. Muy agradecido por esta reflexión, Manuel Bernales Alvarado, director de Geopolítica en RCR, Red de Comunicación Regional.